Feliz día de San Valentín, feliz día de los enamorados y bueno, en la geopolítica no estamos muy enamorados, precisamente, más bien tenemos una riña matrimonial bastante seria, bastante seria. Es increíble la cantidad de caos que se ha producido a raíz de ese 13 de febrero histórico, que ha quedado marcado como ese día en el cual Estados Unidos ha reconocido que sobre el terreno se ha producido un hecho, y ese hecho es una victoria militar absoluta por parte de Rusia. Esto lo ha admitido el actual jefe del Pentágono, el señor Peter Hegseth. Entonces, no es algo que nos inventemos aquí, ni es algo propio de una fantasía. Aunque hace solo un par de años, desde luego, esto hubiera sido considerado el colmo de todas las fantasías. Tenemos mucho caos, muchísimo caos. Y fíjense, si ayer algunos periódicos titulaban que Trump había anunciado que habría oficiales rusos en Múnich, en la conferencia de seguridad de Múnich, y también ucranianos, y que allí ya se hablarían las cosas que básicamente llevarían a un alto el fuego, o un acuerdo de paz, o algo así por el estilo, todavía no lo sabemos. Ya los alemanes se han lanzado y ya tenemos una declaración oficial por parte de los alemanes que dicen que de eso nada, que no habrá oficiales rusos en Múnich. Esto es bastante fuerte si lo piensan. Entonces tenemos posiciones auténticamente encontradas dentro de un clima general de desorden absoluto. Nadie parece tener clara cuál es su situación, cuál es su lugar. Excepto los rusos, claro está, los cuales de momento están muy tranquilos y, insistimos, hasta el momento no han hecho ningún tipo de paso previo que dé a entender que vaya a haber algún tipo de concesión en este arreglo ucraniano. Estamos en una situación extremadamente grave porque algunos en Ucrania han vuelto a sacar el tema de que Europa podría tener, en vez de un ejército estadounidense que garantizase su seguridad, un ejército ucraniano que garantizase su seguridad. Vivir para ver, ¿verdad? Vivir para ver. La realidad, y esto es algo que ya dijimos aquí hace mucho tiempo, es que ciertamente Ucrania tiene un ejército mucho más poderoso, especialmente si cuenta con apoyo estadounidense, de lo que pueda ofrecer ningún país de la Unión Europea, ni siquiera todos ellos juntos. Entonces, en ese sentido, podríamos tener un arreglo alternativo a todo este barullo. Pensémoslo durante un momento, pensémoslo. En Estados Unidos se está procediendo a una reconfiguración de todo su corpus institucional. Se están deshaciendo de la USAID. Ahora le ha tocado el turno a la National Endowment for Democracy. Se está hablando también del desmantelamiento, al menos parcial o al menos a nivel de cargos, del FBI, de la CIA. Se está procediendo a toda una renovación y tenemos una nueva mega institución, el DOGE, ese organismo dirigido por el señor Musk, que está, de hecho, procediendo en parte a ese desmantelamiento y procediendo también en parte a la sustitución. Es decir, el DOGE parece que se está conformando como una organización todopoderosa dentro de Estados Unidos. Entonces vamos al punto. ¿No tendría todo el sentido del mundo hacer lo mismo con la OTAN? Piénsenlo. ¿Y si ahora la OTAN, en vez de llamarse OTAN, se llamase Organización del Tratado Interplanetario, siguiendo las locuras de Musk? No es que sea capricho nuestro. Podría sencillamente cambiar de nombre, cambiar de configuración interna, podría cambiar su carta de asociados, sus artículos y llamarse de otra manera. Y entonces ya no habría problema para que Ucrania ingresase, porque Ucrania no puede ingresar en la OTAN, según han dicho los rusos, pero en la Organización del Tratado Interplanetario sí que puede entrar. Ojo a estas informaciones,
porque todo esto está ocurriendo mientras están ocurriendo otras cosas. Y ahora vamos a pasar al repaso de las noticias y vamos a ver qué es lo que cabe esperar de todo esto. Fíjense, esta noticia también pasó desapercibida. ¿Y qué no pasa desapercibido en estos tiempos de foco de atención absoluta de Washington? Emiratos Árabes Unidos da el ok al plan de Trump. Es el primer precedente que tenemos dentro del Gran Medio Oriente. Es el primer país que dice ok a la locura de Trump. Esto, insistimos, ha pasado desapercibido, pero ya veremos la importancia que tiene. Una vez que pase la fiebre de la conferencia de Múnich, ya veremos qué es lo que pasa con el Oriente Medio. Y entonces ahí cobrará toda su relevancia. El señor Rubio y... Ay, perdón, no es Rubio, es un problema de escritura y de lectura. El rublo, la moneda rusa y la bolsa rusa han subido. Esto es algo que también viene al caso comentarlo, puesto que recordemos cómo se suponía que la economía rusa, la moneda rusa, etcétera, se iba a derrumbar. Turn the ruble to rubble, decía Joe Biden, convertir el rublo en basura. Todo aquello. Entonces aquí tenemos un contexto que hay que tener en cuenta a todos los niveles. Pero también tenemos al señor Zelensky, y esto entra en conexión con lo que decíamos antes, tenemos al señor Zelensky enfadado. Tenemos al señor Zelensky que no ha firmado ese acuerdo con las famosas tierras raras que le había propuesto el señor Trump. Tenemos ahora mismo un caos informativo espectacular. Y no solo informativo, también de análisis. Tenemos, por ejemplo, al, por lo demás, notable analista Larry Johnson hecho un absoluto lío. El hombre ya no sabe qué pensar acerca de Trump. En su último artículo dice que ya no sabe si está loco o más loco, o esto es un espectacular ejercicio de ajedrez en 64 dimensiones por lo menos, de ahí para arriba. Es todo un absoluto caos. Pero vamos a ver cómo en realidad todo acaba convergiendo en ideas bastante simples al final. Ojo, porque ya se está hablando de corrupción en la DOGE. Estábamos hablando precisamente de ese Department of Government Efficiency que dirige el señor Musk, y ya estamos hablando también, ya está apareciendo información clara acerca de la corrupción que está ocurriendo dentro de esta mega agencia o mega departamento del Estado estadounidense, que todavía está en formación. Y es que el señor Musk ha dicho, bueno, pues hombre, yo puedo hacer mis negocietes, tengo ahí un montón de Cybertrucks muertos de risa, pues se los puedo vender al Estado, yo me llevo la pasta y qué problema. Yo me lo guiso y yo me lo como. Entonces, esto también hay que tenerlo en consideración a la hora de valorar todo esto. Estamos ante un imperio profundamente corrupto, con el foco de atención y todo lo que ustedes quieran. Pero aquí estamos hablando de corrupción por todo lo alto. Bueno, también ha circulado la idea, es que ayer fue un día histórico, insistimos, ha puesto de los nervios a todo el mundo, y ha circulado otra vez la idea, la gran superidea de robar los fondos rusos, porque así se financiaría algo que a su vez derivaría en algo y que a su vez sería positivo, de alguna manera. Y unido a estas cosas, tenemos también, de manera llamativa, a los británicos. Los británicos juegan un papel en todo esto. Y los tenemos aquí, fíjense, Gran Bretaña propone abandonar las conversaciones con Rusia, estas que empezaron ayer, antes de alcanzar posiciones más favorables. Los británicos no están nada convencidos. Después vamos a ver cómo tampoco hay otros que estén convencidos, como el señor Macron o los alemanes que, insistimos, ya han dicho que eso de que van a venir rusos a Múnich, de eso nada. Obligar a Ucrania a ceder su territorio a Rusia sería la mayor traición desde la partición de Polonia en 1945. Fíjense, lo importante que es la historia. Aquí siempre lo estamos diciendo. No somos nosotros, sino que son políticos británicos los que están diciendo esto. Fíjense el precedente. Podrían estar hablando del precedente de 1938 en Múnich, pero eso no les interesa. Les interesa la partición de Polonia en 1945. Eso sí que les interesa. Debemos situar a Ucrania en una posición lo más fuerte posible. Es importante hacerlo ahora. De este modo, parece que el agresor fue la Unión Soviética, ¿verdad? Entonces, la Segunda Guerra Mundial, ¿de quién fue la culpa? De la Unión Soviética. Esto es lo que declaró el líder liberal demócrata Ed Davey en el Parlamento británico.
Cabe recordar que fue Gran Bretaña quien interrumpió las primeras conversaciones en Estambul, donde ya habían alcanzado importantes acuerdos de paz. Bueno, también se ha rumoreado a todo esto, ahora estamos en época de rumores, también se ha rumoreado que aquel viaje mágico de Boris Johnson a Kiev para romper las conversaciones de Estambul fue cosa de la administración Biden. Son cosillas que se van diciendo ahí entre bambalinas, dentro de un mare magnum de información y de contradicciones colosal, descomunal. Entonces seguimos, sigue la reestructuración imperial, lo decíamos antes, ahora le toca a la National Endowment for Democracy. Se habló mucho de la USAID, pero esta es todavía más infame. Ahora bien, ojo, porque algunos ya lo han pescado, algunos analistas como el señor Brian Berletic ya han apuntado claramente a que esto no es lo que parece. Aquí se está tratando de vender todo esto como una cosa maravillosa, de que algunas organizaciones horribles van a dejar de existir y que todo va a ser paz y amor en la Tierra, y no es así en absoluto. Esto es un gran engaño. Es decir, lo que se va a proceder es a cambiarles de nombre o pasar sus actividades a otra oficina o cosas así por el estilo. Esto es todo un cambio cosmético conducente, atención, a engañar a los rusos. Es conducente a eso. Precisamente por eso hemos tenido noticias en el interior de Rusia de un personaje, bueno, bastante respetado como el señor Alaudinov, diciendo que no es fiable el señor Trump. Alaudinov no es tonto, no se caracteriza precisamente por eso. Obviamente está entendiendo de qué va todo este juego. Es toda una serie de cambios cosméticos para hacer tragar a los rusos como hicieron tragar en su día a Gorbachev. Y ya sabemos cómo terminó aquello. Así que, como ven, aquí no nos chupamos el dedo. Se trata de ver las cosas y saber qué es lo que se pretende más allá de las grandes palabras y de las grandes formas. J.D. Vance desairó nada más y nada menos que a Scholz y dijo que no pasa nada, es decir, reunirse con él es una tontería, puesto que Scholz ya no va a seguir siendo canciller de Alemania. Esto es gracioso porque Martyanov ha apuntado de forma muy perspicaz, como suele ser habitual en él, que J.D. Vance no pinta nada. El vicepresidente en Estados Unidos es poco menos que un florero. Cumple ciertas funciones, pero no tiene absolutamente nada que rascar en Múnich. Pero todo forma parte, insistimos, de una operación de engaño. Es un toma y daca, y al final se trata de hacer que los rusos caigan dentro de su propio legalismo y que acaben firmando algo que sea perjudicial para ellos, porque saben que los rusos van a mantener aquello que sea que hayan firmado. Y todo está dirigido a eso. La ambigüedad de la que hace gala el señor Vance, recordemos que el señor Vance se hizo famoso por una película de Hollywood. Bueno, primero una novela muy importante, muy famosa, en la que cuenta su historia y cómo, gracias a esforzarse mucho, el sueño americano puede cumplirse y puedes llegar a vicepresidente. Practica muy bien la ambigüedad, y dice que, bueno, que puede haber más sanciones para Rusia. Incluso se puede llegar a una intervención militar contra Rusia. Espectacular, ¿verdad? Espectacular. Con razón, muchos están con la cabeza dándoles vueltas. Con razón. Esto es para volverse loco. Pero es todo un engaño. Es una gran escenificación. Después de todo, son gente cercana a Hollywood. Ellos saben su trabajo, conocen bien su trabajo. Bueno, primero se dijo que en Múnich iban a estar los oficiales rusos hoy mismo, que hoy mismo iba a haber oficiales rusos en Múnich negociando el fin de la guerra ucraniana, y por otro lado hemos tenido esa noticia de última hora de que los alemanes no van a dejar que tal cosa ocurra. De hecho, no han dado acreditaciones a ningún ruso para estar ahí. Entonces, todo esto es así, un juego de espejos, espejo tras espejo, espejo tras espejo, espejo tras espejo, con el objetivo último, final, de conseguir operar un engaño sobre Rusia. Llevamos mucho tiempo hablando de esto y ahora se está viendo. Los estadounidenses han hecho su gran jugada, reconocerles a los rusos su victoria, para a continuación proceder al engaño. Y que esa victoria pues quede reducida
Pues a nada, básicamente. Anécdota. Anécdota. Tenemos también, por si no fuera suficiente todo esto, la verdad es que daría para titulares, podríamos estar aquí todo el día haciendo vídeos con titulares espectaculares, asombrosos, fascinantes. El ataque a la central nuclear de Chernóbil. ¿Qué demonios es esto? Insistimos, ya habíamos visto que teníamos a un Zelensky que se rebelaba diciendo que no iba a firmar el tratado y el acuerdo ese sobre las tierras raras. Ese acuerdo que ya a su vez es bastante extraño, teniendo en cuenta que muchas de esas tierras raras ya están en poder ruso, ya están en territorio ruso. Pero además ahora tenemos esto, tenemos que además coinciden ataques sobre 2 centrales nucleares. Este es el más espectacular y además Zelensky ya se ha adelantado a decir que fueron los rusos. Un dron cargado con mucha capacidad explosiva impactó contra el cofre que se colocó en su día para contener la radiación de aquel desastre de Chernóbil que todos recordamos. Y se supone que hizo unos daños considerables en este cofre, pero que bueno, que la cosa no ha ido a más, eso nos han dicho. Pero básicamente se ha presentado esto como el gran peligro ruso. Los rusos, por supuesto, ya se han apresurado a decir que eso es una barbaridad. Peskov dijo que, aunque desconoce los detalles minuciosos, el ejército ruso no hace eso. Eso es lo que dijo Peskov. Ahora bien, hombre, teniendo en cuenta el contexto, está claro lo que significa esto, ¿verdad? Esto es como el gran arma disuasoria que tiene Zelensky. No tengo armas nucleares, pero tengo centrales nucleares. Pues hago estallar una central nuclear y ya está. Si no se me hace caso, si no se me ofrece algo fugoso, pues la vamos a tener. Esto es lo que está diciendo el señor Zelensky. Entonces, atención con estas cosas. Al mismo tiempo que ocurre esto, ¡oh! Sorpresa, Zelensky aparece en Múnich con un mapa donde se detalla dónde van a estar los 100.000 hombres que Europa va a destinar al frente ucraniano. Sí, están escuchando bien. Para, bueno, pues llegar a ese alto el fuego, para garantizar ese alto el fuego. Es tremendo esto, ¿eh? Todo en un solo día. Esto es lo que hace Zelensky. Además, así a modo de, bueno, como quien dice, a ver si me ponéis un café, por favor, pues ha dicho que quiere armas nucleares. Ha dicho que además de los 100.000 hombres, quiere armas nucleares, quiere misiles, quiere más apoyo bélico, quiero. Esta es la situación. Y como siempre, es necesario hablar algo del Medio Oriente, porque si solo nos fijamos en Europa, si solo nos fijamos en el teatro de operaciones europeo, no vamos a conseguir entender. Entonces, al mismo tiempo que tenemos la visita de Modi a Washington y el anuncio del señor Trump diciendo que acaba de fundarse la ruta comercial más grande de todos los tiempos y de todas las galaxias, y que además va a ir desde la India, pasando por Israel, hasta Estados Unidos, claro. Al mismo tiempo que tenemos eso, tenemos que en el Líbano se ha montado una buena, puesto que la población ha alucinado en colores al ver que su propio gobierno, el gobierno libanés, prohibía la llegada de aviones de Irán, aviones en los que viajaban libaneses. Los iraníes también han movido ficha rápidamente diciendo que no van a admitir aviones libaneses y que esperan que el gobierno libanés deje de dejarse llevar por Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, obviamente aquí se están moviendo cosas, ¿verdad? Esto es obvio. Al mismo tiempo, Hamás, que hizo una serie de exigencias a Israel para que cumpliera con las condiciones, parece que se ha salido con la suya y parece que han anunciado que van a liberar a esos rehenes. 3, no todos, como dijo el señor Trump. Han dicho 3. Y parece ser que los israelíes están muy calladitos, pero parece ser que van a liberar a 369 prisioneros palestinos como intercambio, como formando parte de ese acuerdo. Así que, ya lo ven, tenemos todo este tremendo lío. Pero al final, ya lo decíamos antes y lo vamos a concluir ahora. En realidad es todo muy sencillo. Se trata de conseguir que los rusos, de alguna manera, congelen una línea.
lo que sea, donde sea, pero que haya una línea en la cual se termine el, por lo demás, constante avance ruso militar y que permita concentrarse en otra cosa. Si los rusos, digamos, no garantizan todos esos elementos que estábamos viendo, que formaban parte de aquel no ultimátum, que por alguna razón nadie está comentando, cuando en realidad los rusos están hablando de ello, si por alguna razón Rusia no garantizase estos importantes temas, entonces obviamente Estados Unidos habría conseguido lo que quiere. Y lo que quiere es parar, ganar tiempo y condicionar muchísimo más, siguiendo la doctrina Wolfowitz, condicionar muchísimo más su control sobre Europa. Esto sería la auténtica cuestión. Y ahí, insistimos, un simple cambio al estilo como los que están haciendo dentro del propio Estados Unidos de la OTAN, bueno, haría auténtica magia. Haría auténtica magia y contentaría a todo el mundo. Contentaría a todo el mundo, contentaría a todos los estados europeos con sus bobadas. Los rusos, digamos que una vez que garanticen sus intereses, les daría igual. Y, ojo, porque esto sería la forma mágica de meter a Ucrania en la OTAN sin meterla en la OTAN, porque es que ya no se llamaría la OTAN. Ya se llamaría Organización del Tratado Interplanetario. Y entonces meterla en la Unión Europea, porque si se hace con la OTAN, se puede hacer con la Unión Europea. Se le puede llamar Unión de Idiotas. Es una propuesta nuestra. No vamos a cobrar copyright, ¿eh? Si deciden usarlo, a nosotros nos parece bien. Entonces, unión de idiotas está bien. ¿Y por qué no iba a entrar Ucrania en una unión de idiotas? Sí. Esto es lo que tenemos sobre la mesa. Entonces, para aquellos que todavía no lo hayan entendido, estas cuestiones, estas palabras como estrategia, doctrina, cosas así, son muy importantes. Son lo que de verdad es importante. Es lo que de verdad es importante. Entonces, tenemos, por ejemplo, a un señor Orbán que dice esto y lo otro, y sí, hombre, tiene razón el hombre en decir esto y lo otro, pero hay una cosa que parece que no entiende, o quizá no quiere comprender, no lo sabemos, y es que sin un proyecto civilizatorio, con una estrategia y con una doctrina, todo es una pérdida de tiempo, y va a acabar Europa, junta o por separado, lo que sea, va a acabar formando parte de la estrategia y doctrina de otro que sí la tiene. Y ese otro no es Rusia, la cual no tiene ningún interés, sino Estados Unidos, el cual sí tiene interés. Sí tiene interés porque le ayudaría en esa reconfiguración de su imperio. Y una vez que los rusos se queden contentos, y una vez que se reconfigure todo lo necesario en Europa, siempre se puede, una vez que, insistimos, llegue el momento adecuado, siempre se puede volver a intentarlo. Volver a intentarlo. ¿Por qué no? ¿Cuántas veces ya se ha intentado la toma de Rusia? ¿Por qué no volver a intentarlo otra vez en el futuro? Esto es lo que realmente se mueve y obviamente los rusos no pueden ser tan tontos como para no saberlo. Lo saben de sobra. La cuestión es si en Europa sabemos todo esto. Porque ciertamente no es necesario ir a la guerra con Rusia cada 50 o 30 años. No es necesario en absoluto. Se pueden hacer otras cosas. De hecho, se hicieron otras cosas en otros tiempos. La cuestión es si estamos dispuestos o no a entender la importancia mayúscula de lo que es un proyecto civilizatorio, de lo que es una auténtica estrategia, de lo que es una auténtica doctrina, de lo que son principios que de verdad representen a la humanidad, representen en este caso pues, a los europeos, lo que sea. Y ya a partir de ahí, pues, entrar en un auténtico diálogo diplomático, ya sea con Rusia o con quien sea. Estados Unidos, por lo demás, continúa con su estrategia. Y su estrategia, ya lo hemos dicho muchas veces, lo vamos a decir una vez más, su estrategia es la del control absoluto de todo el planeta. Porque sencillamente no tienen otra cosa. Ese es su plan, esa es su idea, es lo único que les da coherencia y que tiene lógica para ellos. El mundo debe servirles a ellos porque ellos son los elegidos. Y ya está.
Y esto los europeos se creyeron muy listos y creyeron que podrían utilizar a Estados Unidos para que hiciera todo el trabajo y después quedarse ellos elegidos. Pero bueno, parece que las cosas se están torciendo, ¿no? Parece que se están torciendo. Aunque quizá acaben llegando a una solución mágica. Insistimos, organización del tratado interplanetario suena bien. Seguro que a Elon Musk le entusiasma e incluiría a Marte, sin duda, dentro de la alianza. Bueno, ¿para qué insistir más, verdad? Venga, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Como ven, aquí llevamos a cabo un análisis difícil, pero plenamente coherente y que tiene la mala costumbre de cumplirse, ¿verdad? Así que ya saben. Nos vemos en la próxima. Un saludo muy grande para todos.